Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy John. ¿Y tú? Mi nombre es Ana. Es un placer conocerte, John. El placer es todo mío, Anna. ¡Qué día tan bonito! Así es. El sol brilla y el parque rebosa de energía. Sin duda, vienes a menudo por aquí. Sí, me encanta. Disfruto del aire fresco y del sonido de las risas. ¿Y tú? Esta es mi primera visita. Debo decir que estoy impresionado. Me alegra oír eso. ¿Qué te trae por aquí hoy? Buscaba un lugar tranquilo para leer. Elegí el sitio adecuado. Por supuesto, incluso podrías encontrar inspiración entre los árboles. ¡Qué bien suena! ¿A ti también te gusta leer? Sí, me encanta la ficción. Me permite evadir la realidad. ¿Y a ti? Prefiero la no ficción. Me gusta aprender cosas nuevas. Qué interesante. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Acabo de terminar un libro sobre la historia de los inventos. Fue fascinante. Eso suena fascinante. Me encanta cómo los inventos dan forma a nuestras vidas. Sí, es increíble cómo la creatividad impulsa el progreso. ¿Qué te resulta fascinante? Me fascinan las diferentes culturas y sus tradiciones. ¡Qué interés tan maravilloso! Has viajado mucho. He viajado a varios países. Cada uno tiene su propio encanto único. Me encantaría escuchar sobre tus viajes algún día. Con mucho gusto lo compartiré, quizás tomando un café. Eso suena como un plan perfecto. John, ¿qué significa tu nombre? Mi nombre significa Dios es misericordioso. Suena bien, ¿verdad? Sí, mi nombre, Ana, significa gracia. Compartimos un tema. ¡Qué interesante! Tus padres eligieron tu nombre por alguna razón especial. Sí, querían un nombre que simbolizara la bondad. ¿Y tus padres? Les gustó cómo sonaba y su significado. Creo que hicieron una buena elección. Estoy de acuerdo. Los nombres suelen tener mucho significado. ¿Te gusta tu nombre? Sí, aunque a veces desearía que fuera un poco más singular. Los nombres únicos tienen su encanto, aunque el mío es bastante popular. Cierto, es un nombre clásico. ¿Has pensado alguna vez en cambiarlo? La verdad es que no. Siento una conexión con ella. ¿Alguna vez has querido cambiar la tuya? Lo he considerado. Quizás algo más arriesgado, como Phoenix. Fénix es una elección fascinante. Simboliza el renacimiento y la fuerza. Exacto. Sería divertido tener un nombre que despierte curiosidad. Sin duda, ¿qué harías si tuvieras un nombre único?
Creo que empezaría presentándome con gran pompa. Eso suena entretenido. Quizás incluso podrías crear una historia de fondo. Sí, podría decir que soy un viajero de una tierra lejana. Eso daría mucho de qué hablar. Encanta. Quizás deberíamos inventarnos apodos divertidos el uno para el otro. Me intriga. ¿Qué elegirías para mí? ¿Qué tal, Estrellito, para tu brillante personalidad? Me gusta. Y para ti, elegiría Navegante, por tu espíritu aventurero. Navegante suena muy bien. Lo tomaré como un cumplido. Jon, ¿de dónde eres? Soy de un pequeño pueblo llamado Maplewood. Es conocido por su jarabe de arce. ¡Qué maravilla! Soy de una ciudad muy animada llamada Riverton. Tiverton, me imagino que está lleno de vida y actividad. Así es. Tenemos festivales, mercados y una vibrante escena artística. Maplewood es más tranquilo. Tenemos un encantador festival de otoño cada año. El otoño allí suena precioso. ¿Tenéis alguna tradición especial? Sí, tenemos un día del jarabe de arce en el que todos se reúnen para extraer la savia de los árboles. Eso suena como un evento comunitario muy divertido. ¿Qué se hace allí? Hervimos la savia y hacemos jarabe fresco. Es una experiencia deliciosa. Me encantaría probarlo. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de ese festival? Recuerdo competir con mis amigos para ver quién llenaba un cubo primero. Eso suena competitivo. En Riverton tenemos un festival de música cada verano. Un festival de música. ¡Qué emocionante! ¿Qué tipo de música tenéis? Presenta bandas locales y hay algo para todos los gustos, pop, rock y jazz. Eso suena maravilloso. Me encantaría descubrir música nueva allí. Deberías visitarlo. Cada año atrae a gente de todas partes. Me encantaría experimentar la energía de un festival en la ciudad. Es todo un espectáculo. ¿Qué es lo que más te gusta de Maplewood? Disfruto de la tranquilidad y los hermosos paisajes. La naturaleza está por todas partes. ¡Qué bonito! Me gusta la vida en la ciudad, pero la naturaleza también tiene su encanto. Quizás podríamos intercambiar experiencias. Podría enseñarte Maplewood. Jon, ¿cuál es tu comida favorita? Sin duda, la pizza. Es versátil y deliciosa. La pizza es un clásico. ¿Tienes algún ingrediente favorito? Me encanta el pepperoni. Le da el toque picante perfecto. ¿Y a ti? Soy fan del sushi. El pescado fresco tiene algo especial. El sushi es fascinante. Lo he probado varias veces, pero nunca me ha entusiasmado. Puede que sea un gusto adquirido. ¿Has probado algún plato inusual? Una vez comí grillos fritos en una feria. Estaban sorprendentemente crujientes.
Grillos fritos. ¡Qué aventurero! Yo no lo he probado. ¿Y tú, has probado algo inusual? Probé los caracoles una vez. Estaban mantecosos y con ajo, muy ricos. Caracoles. Jamás me hubiera imaginado comiendo caracoles. Suena peor de lo que es. Lo que importa es el sabor. Supongo que es cierto. ¿Cuál es tu comida favorita para sentirte mejor? Macarrones con queso. Me recuerda a mi infancia y siempre me hace feliz. Una opción clásica. Para sentirme reconfortado, prefiero un buen plato de chili. El chili es perfecto para los días fríos. ¿Lo preparas tú mismo? Sí, me encanta experimentar con especias. ¿Y a ti con los macarrones con queso? Agrego diferentes quesos y a veces tocino para darle más sabor. Eso suena delicioso. Podríamos hacer un reto gastronómico algún día. Me apunto. Podríamos preparar cada uno nuestro plato favorito. Sí, una prueba de sabor para ver cuál reina supremo. Jon, ¿qué haces en tu tiempo libre? Me gusta pintar. Me permite expresarme de forma creativa. Pintar suena maravilloso. ¿Qué te gusta pintar? Prefiero los paisajes. La naturaleza me inspira. ¿Y tú? Me encanta la fotografía. Capturar momentos es mi pasión. Eso es impresionante. ¿Tienes algún tema favorito para fotografiar? Me gusta fotografiar a la gente en momentos espontáneos. Revela sus verdaderas emociones. Eso suena fascinante. Quizás debería aprender algunos trucos de fotografía de ti. Con mucho gusto lo compartiré. ¿Qué es lo que más disfrutas de pintar? Me encanta el proceso de mezclar colores. Es como magia. Es una forma preciosa de describirlo. ¿Has expuesto alguna vez tu obra? El año pasado tuve una pequeña exposición. Fue estresante, pero gratificante. Me lo imagino. Compartir tu arte debe ser una sensación increíble. Sí, la verdad es que sí. ¿Expones tus fotografías en algún sitio? He compartido algunas en línea, pero sueño con una exposición en una galería, algún día. Eso sería increíble. Creo que tu trabajo merece ser visto. Gracias, Jon. Agradezco tu apoyo. ¿Qué te inspira para pintar? Sobre todo, el cambio de estaciones. Cada una tiene su propia belleza. La naturaleza es realmente inspiradora. ¿Has pintado alguna obra memorable? Sí, pinté una puesta de sol sobre un lago. Los colores eran impresionantes. Suena impresionante. Me encantaría verlo algún día. Lo traeré la próxima vez que nos veamos. Puedes darme tu opinión sincera. Jon, ¿te gusta ver películas? Por supuesto que sí. No hay nada como una buena película. ¿Y tú?
Soy una gran aficionada al cine. Me encanta cómo nos transportan a mundos diferentes. Exacto. ¿Qué género prefieres? Me gustan las comedias. Disfruto mucho de una buena risa. Las comedias son geniales. Yo prefiero los thrillers. Me mantienen en vilo. Las películas de suspense pueden ser emocionantes. ¿Tienes alguna película favorita? Yo diría Inception. El concepto es alucinante. Inception es brillante. Me encanta cómo juega con los sueños y la realidad. ¿Cuál es tu comedia favorita? Adoro el Gran Hotel Budapest. Es original y visualmente impresionante. Es una elección fantástica. El humor es muy original. ¿Lo has visto alguna vez con amigos? Es muy divertido para reírse en grupo. Sí, lo hice. No podíamos parar de reír ante lo absurdo de la situación. Las noches de cine en grupo son lo mejor. ¿Prefieres ver las películas en casa o en el cine? Disfruto mucho de la experiencia del cine. La pantalla grande es insuperable. Estoy de acuerdo. El ambiente contribuye a la emoción de una película. Además, las palomitas de maíz son imprescindibles. ¿Tienes algún aperitivo favorito? Me encantan los nachos. El queso es irresistible. Nachos en el cine. Eso sí que suena a un capricho. Sí, quizás deberíamos tener una noche de cine con nuestros snacks favoritos. Me encantaría. Podríamos elegir una comedia y un thriller para tener variedad. Jon, ¿te gusta viajar? Me encanta. Explorar lugares nuevos es una de mis pasiones. ¿Y a ti? Soy una apasionada de los viajes. Cada viaje me trae nuevas aventuras. ¿Cuál es el lugar más memorable que has visitado? Diría que Japón. La mezcla de tradición y modernidad me fascinó. Japón suena increíble. ¿Qué fue lo que más te gustó allí? Me encantaron los cerezos en flor en primavera. Eran impresionantes. ¡Qué vista tan hermosa debió haber sido! Siempre he querido ver algo así. Sin duda deberías ir. ¿Y cuál es tu destino de viaje favorito? Me encantó Italia. Su historia y su gastronomía son extraordinarias. Italia está en mi lista. ¿Qué ciudad visitaste? Viajé a Roma. La arquitectura era impresionante. Me lo imagino. ¿Probaste algún plato típico de la zona? Sí, comí pasta auténtica y helado. Estaba delicioso. Tomar un gelato en Italia es imprescindible. ¿Cuál ha sido tu experiencia de viaje más divertida? Me perdí en Venecia. Terminé en un pequeño y pintoresco café, así que al final todo salió bien. Eso suena a una feliz coincidencia. Una vez perdí el tren y terminé en un festival local. ¡Qué momento fortuito! Los festivales son una excelente manera de sumergirse en la cultura. Realmente lo son.
Viajar nos enseña muchísimo sobre el mundo. Estoy de acuerdo. Cada aventura enriquece nuestras historias. ¿A dónde piensas ir después? Estoy pensando en visitar Grecia. Las islas tienen una pinta increíble. Grecia suena perfecto. Explorar las playas y las ruinas sería increíble. Jon, ¿tienes alguna mascota? Sí, tengo un perro llamado Max. Es un Golden Retriever. Los Golden Retrievers son tan amigables. ¿Qué es lo que más te gusta de Max? ¡Qué juguetones! Siempre me alegra el día. ¿Tienes alguna mascota? Tengo una gata llamada Whiskers. Tiene mucha personalidad. Whiskers es un hombre muy bonito. ¿Qué la hace especial? Tiene una personalidad peculiar. Le encanta perseguir sombras por toda la casa. Eso suena divertido. Se lleva bien con Max. Tienen una relación de amor-odio. A veces juegan, otras veces compiten por llamar la atención. Clásico. Max también puede ser un poco celoso. No le gusta compartir el protagonismo. Es curioso cómo las mascotas tienen personalidades tan distintas. ¿Cuál es la actividad favorita de Max? Le encanta dar largos paseos por el parque. Disfruta conociendo a otros perros. Whiskers prefiere tumbarse al sol. Le encanta echarse una buena siesta. Los gatos sí que tienen un don para encontrar los rincones perfectos para echarse una siesta. Claro que sí. ¿Alguna vez has llevado a Max de viaje? Sí, una vez lo llevé a la playa. Se lo pasó en grande. Esa debió ser una aventura muy divertida. Aunque Whiskers prefiere quedarse en casa. A los gatos les encantan sus zonas de confort. ¿Has pensado alguna vez en llevarla de viaje? Lo pensé, pero me preocupa que se estrese. Es comprensible. Algunas mascotas son más adaptables que otras. Exacto. Quizás podríamos planear una cita para que jueguen nuestras mascotas algún día. ¡Qué buena idea! A Max le encantaría conocer a Whiskers. Jon, ¿qué opinas de la tecnología? Me parece a la vez asombroso y frustrante. Cambia tan rápido. Estoy de acuerdo. A veces resulta abrumador intentar estar al día de todo. Exacto. Justo cuando aprendes una cosa, surge algo nuevo. ¿Cuál ha sido el problema técnico más frustrante al que te has enfrentado? Una vez borré accidentalmente un documento importante. Me sentí fatal. Oh no, eso es una pesadilla. Yo también he tenido mi buena dosis de percances tecnológicos. Lo que le pasó. Intenté actualizar mi teléfono y se quedó congelado durante horas. Pensé que lo había estropeado. ¡Qué estresante! ¿Lograste solucionarlo? Sí, al final, tuve que reiniciarlo. Fue un alivio cuando volvió a funcionar. La tecnología puede ser impredecible. ¿Tienes algún gadget favorito?
Me encanta mi cámara. Me ayuda a capturar momentos preciosos. Es una excelente elección. Me encanta mi tableta. Es perfecta para leer y dibujar. Las tabletas son tan versátiles. ¿Usas la tuya para algo más? A veces veo películas en él. Es práctico para viajar. Eso suena útil, aunque prefiero verlo en una pantalla más grande. Lo entiendo. La experiencia del cine es difícil de superar. Sin duda, ¿alguna vez has tenido un fallo técnico durante una presentación? Sí, mi portátil se estropeó justo antes de mi presentación. ¡Qué vergüenza! Eso es una pesadilla. Una vez se me rompió un vídeo durante una clase. La tecnología puede ser impredecible, pero hace que la vida sea interesante. Jon, ¿te gusta la moda? Sí, creo que es una forma divertida de expresarse. Sigues las tendencias. Lo intento, pero a menudo me encuentro en mi zona de confort. ¿Y tú? Me gusta experimentar con diferentes estilos. A veces sale bien, a veces no. Eso suena aventurero. ¿Alguna vez has tenido algún percance con la moda? Oh, sin duda, una vez llevé zapatos desparejados a una reunión importante. Zapatos desparejados. Menuda declaración de intenciones. ¿Qué tal te fue? Fue incómodo. La gente lo notó y yo no podía dejar de pensar en ello. Me lo imagino. Una vez me puse un vestido que me quedaba enorme. Sentía que nadaba dentro. Eso debió ser incómodo. Lograste hacerlo. Lo intenté. Me añadí un cinturón para que quedara mejor, pero aún así me sentía cohibida. La moda puede ser complicada. ¿Cuál es tu atuendo favorito para estar cómoda? Me encanta combinar un suéter calentito con unos vaqueros. Es un look elegante y a la vez cómodo. Una elección clásica. Prefiero una camisa que me quede bien y unos pantalones chinos. Logra un equilibrio perfecto. Eso suena genial. ¿Te gusta ir de compras de ropa? Sí, pero a menudo me resulta abrumador ir de compras. Hay tantas opciones. Estoy de acuerdo. A veces solo miro sin comprar nada. Exacto, aunque mirar escaparates puede ser divertido. Sí, quizás deberíamos ir de compras juntas alguna vez. Me encantaría. Podemos ayudarnos mutuamente a encontrar los conjuntos perfectos. Jon, ¿eres aficionado a los deportes? Sí, me gusta ver fútbol y baloncesto. ¿Y a ti? Me encanta ver tenis. Los partidos pueden ser emocionantes. El tenis es emocionante. ¿Tienes algún jugador favorito? Sí, admiro a Serena Williams. Su determinación es inspiradora. Es increíble. Soy fan de LeBron James en el baloncesto. Sus habilidades son inigualables.
Es una leyenda. ¿Practicas algún deporte? Solía jugar al baloncesto en el instituto. No lo hacía nada mal. ¡Qué impresionante! Jugué al tenis durante algunos años. Era un ejercicio estupendo. El tenis requiere mucha resistencia. ¿Sigues jugando? Intento jugar de vez en cuando, pero ya no soy tan constante como antes. La vida puede ser muy ajetreada. ¿Cuál es tu recuerdo deportivo favorito? Una vez asistí a un importante torneo de tenis. El ambiente era electrizante. ¡Qué maravilla! Recuerdo haber ido a un partido de baloncesto con amigos. Lo pasamos genial. Los partidos en directo tienen una energía única. ¿Sigues a algún equipo en particular? Sí, soy hincha de Los Ángeles Lakers. Su historia es impresionante. Una elección clásica. Suelo ser hincha de los New York Knicks. Tienen una afición muy fiel. Los Knicks tienen una rica historia. Debe ser emocionante ver sus partidos. Sí, deberíamos planear ver un partido juntos algún día. Me encantaría. Podríamos disfrutar de unos bocadillos y animar a nuestros equipos. John, ¿qué tipo de música te gusta? Escucho un poco de todo, pero lo que más me gusta es el rock. ¿Y tú? Soy muy fan de la música pop. Siempre me pone de buen humor. El pop es genial. ¿Tienes algún artista favorito? Sí, adoro a Taylor Swift. Sus letras son muy identificables. Taylor Swift tiene talento. Prefiero grupos de rock clásico como Ken y The Rolling Stones. Son leyendas. ¿Cuál es tu canción favorita de Ken? Bohemian Rhapsody es una obra maestra. Tiene muchísimas capas. Es una elección fantástica. Me encanta su forma de contar historias en Love Story. Love Story es pegadiza. ¿Has ido alguna vez a un concierto? Sí, fui a un concierto de pop el verano pasado. La energía era electrizante. Los conciertos son experiencias inolvidables. Una vez fui a un festival de rock. Fue increíble. Suena genial. ¿Viste algún grupo que te encantara? Sí, vi a mi banda favorita en directo. Fue un sueño hecho realidad. Solo puedo imaginarlo. Espero ver a Taylor Swift en directo algún día. Sería una experiencia increíble. ¿Qué harías si la conocieras? Probablemente me quedaría sin palabras. Me encantaría decirle lo mucho que significa su música para mí. ¡Qué bonito! Me gustaría preguntarle a mi grupo favorito sobre su proceso creativo. John, ¿qué querías ser de niño? Soñaba con ser astronauta. La idea del espacio me fascinaba. ¡Qué sueño tan maravilloso! Yo quería ser veterinaria. Me encantaban los animales. Ayudar a los animales suena gratificante. ¿Tuviste alguna mascota de pequeño /?
Sí, tuve un perro llamado Buddy. Era mi mejor amigo. ¡Qué bonito! Yo tenía una tortuga. La llamé Sperry, aunque era lenta. Speedy es un nombre gracioso para una tortuga. ¿Te gustó cuidarla? Sí, fue interesante conocer sus hábitos. ¿Y tú con Buddy? Lo sacaba a pasear y jugaba a buscar la pelota. Siempre estaba lleno de energía. Los perros traen tanta alegría. Cambiaron tus sueños de infancia al crecer. Lo hicieron. En cambio, descubrí mi pasión por la fotografía. ¡Qué maravilla! Pasé de querer ser astronauta a diseñadora gráfica. Ambas opciones son creativas. Sigues soñando con explorar el espacio. A veces, todavía me resulta fascinante, aunque no sea astronauta. Nunca es tarde para explorar nuevos sueños. ¿Cuál es tu sueño actual? Deseo viajar por el mundo y experimentar diferentes culturas. ¿Y tú? Sueño con tener una exitosa carrera como fotógrafo, capturando historias a través de mi lente. Creo que lo lograrás. Nuestros sueños de infancia pueden moldear nuestro futuro. Jon, ¿hablas algún otro idioma? Hablo un poco de español. Lo aprendí en la escuela. ¿Y tú? Sé algo de francés. Me parece un idioma precioso. El francés es precioso. ¿Puedes decir algo en francés? Seguro. Bonjour. Comentario ça va. Significa hola. ¿Cómo estás? ¡Qué bien suena! Déjame intentarlo. Hola, ¿cómo estás? Significa lo mismo en español. Excelente trabajo. Es divertido aprender diferentes idiomas. Sí, practicas tu francés a menudo. Lo intento. Veo películas francesas para mejorar mi comprensión auditiva. Esa es una buena idea. Debería ver películas en español para ampliar mi vocabulario. Por supuesto, hace que aprender sea divertido. ¿Has viajado alguna vez a un país hispanohablante? Sí, visité España el año pasado. Fue una experiencia increíble. ¡Qué maravilla! ¿Pudiste practicar tu español allí? Sí, lo hice. Me resultó útil comunicarme con los lugareños. Me encantaría visitar Francia y practicar mi francés. Deberías. Sería una aventura fantástica. ¿Qué tal si nos retamos mutuamente a aprender una frase nueva cada semana? Me encanta esa idea. Nos mantendría motivados y mejoraría nuestras habilidades. Jon, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Espero viajar por el mundo trabajando como diseñador gráfico. ¿Y tú? Me visualizo como una fotógrafa exitosa, capturando historias y momentos. Eso suena maravilloso. ¿Tienes en mente algún destino soñado en particular? Me encantaría explorar Islandia por sus impresionantes paisajes.
¿Y a ti? Sueño con visitar Japón. Su cultura y sus paisajes me fascinan. Ambos lugares son increíbles. Me imagino las fotos impresionantes que tomarías. Y puedo imaginarte capturando la belleza de la naturaleza islandesa. ¿Cuál crees que será el mayor cambio en los próximos 10 años? Creo que la tecnología seguirá evolucionando rápidamente, afectando a nuestra forma de trabajar y conectarnos. Es cierto, me pregunto cómo cambiará la fotografía con las nuevas tecnologías. Será interesante ver cómo los artistas adaptan sus estilos y técnicas. Sí, espero que podamos aceptar esos cambios y mantener viva nuestra creatividad. Absolutamente. Creo que nuestra pasión nos guiará sin importar los cambios que se presenten. Juntos podemos apoyarnos mutuamente en nuestros caminos. Sin duda, tengo muchas ganas de ver a dónde nos llevan nuestros sueños.